tener cáncer de pulmón es el que fuma. Entonces, los riesgos, los factores de riesgo son exposiciones peligrosas en los cuales existe mayor probabilidad de que se presente la enfermedad. Entonces, importante es reducir los factores de riesgo, que a veces se pueden decir factores que dicen riesgo. Por ahorrar tiempo, por ahorrar de palabras, dicen riesgos, pero se están refiriendo a esto, a factores, a exposiciones en los cuales existe mayor probabilidad de contraer la enfermedad o accidentarse, ¿cierto? Entonces, importante. Seguimos avanzando, ya estábamos en Quito, estábamos en Latacunga, ahora vamos a bajar entonces a Riobamba. Vamos a bajar a Riobamba. Entonces, producto de esa exposición, la enfermedad empieza a desarrollarse, aunque la persona no está enferma, pero ya hay los primeros cambios. ¿Qué pasa con el trabajador de flores? No está intoxicado todavía, pero ya está cambiado, si le hacen un examen de sangre, está alterado la colesterasa, está disminuida. La colesterasa que no tiene que ver con la canción esa que es de la bilirrubina, esa de Paul Izquierda, ¿no es cierto? Entonces, la persona no está intoxicada, pero ya la sangre dice que empieza a afectarse, empieza a sentir un impacto de la exposición. Entonces, muy importante esta fase tercera subclínica en la cual existen manifestaciones, o más bien existen los primeros cambios. Y ese es el resto de la prevención. Prevenir no es cuando la persona está enferma. Prevenir es anticiparse. Prevenir es cuando la persona empieza a cambiar. Hay un amigo que yo quería que venga acá y está hospitalizado. Tiene una cantidad de glucosa, o sea, de azúcar en la sangre como de 400. Él ya está enfermo. La etapa preclínica es cuando la glucosa empieza a subir desde 121, 150, 200. Estoy hablando de otro ejemplo, ¿no? De la cantidad de azúcar en sangre. Entonces empieza a subir, está en 150, 200, llega a 300, ese rato ya está enfermo. Entonces estamos hablando de esos cambios iniciales en que las personas no están en problemas. Por ejemplo, una trabajadora sexual que puede exponerse al virus del SIDA, en etapa 3 es VIH positivo. No tiene SIDA todavía, si no es la sangre, diríamos, está, por decirlo de esa forma, de una forma contaminada, digamos de esa forma, ya es VIH positivo, ¿no? Entonces, esas son la etapa 3, la etapa de los cambios iniciales de que la persona todavía no está enferma. Y luego viene la etapa 4, en la cual ya la persona está enferma. Ya la persona se siente mal, y esa es la etapa clínica. Entonces, el papel de la prevención, cuando hablamos de prevención de riesgos, no estamos diciendo que ya la persona está intoxicada y ya por poco se le va a llevar a la funeraria. Estamos diciendo cuando la persona todavía no tiene molestias, pero ya tiene cambios iniciales, como el caso de los pesticidas, es decir, que tiene una disminución
encima a nivel de la sangre, que es la colinesterosis. ¿Está claro este asunto? ¿Está claro ¿Está claro este asunto? Entonces, de ahí viene que la prevención de la enfermedad debe buscar actuar en las primeras etapas de la etapa iniciales para impedir que pueda progresar. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Aquí tengo un ejemplo. La primera columna son las personas que están expuestas al ruido. En la primera columna, entonces en la primera columna tenemos las prácticas saludables. En la segunda columna, la exposición. En la tercera columna, la etapa preclínica. Y en la cuarta columna, la etapa clínica. Y en la quinta columna, el desenlace. ¿Qué pasa en las prácticas saludables? Prácticas saludables es utilizar los medios de protección. Si hay orejeras, hay tapones, pero además es no utilizar, ustedes han visto esos radios que las personas usan, ponen orejeras, ¿no es cierto? Son matones para el oído, dañan el oído, ¿no? No es adecuado el ruido cerca de la casa, eso podría mucho, el discotequear, hay que discotequear con moderación, ¿no? Hay que discotequear con moderación. Entonces, esas son las prácticas saludables. En un segundo momento, de la exposición al ruido. ¿Qué cantidad de ruido es peligrosa? Al fondo tengo un poco de ruido, pero ese es un ruido que puede un poco distraer a la comunidad aquí presente, pero no es dañina para el oído, ¿cierto? Un ruido que está sobre los 85 decibeles puede dañar el oído. Entonces la exposición a niveles peligrosos del ruido es la exposición a factores de riesgo. Y en la tercera etapa, si se hace una audiometría a las personas que están expuestas al ruido, solamente a los expuestos al ruido se va a verificar cambios iniciales en la audiometría. Son cambios en los cuales las personas, luego de salir expuestas al ruido, se baja un poco la audición. Y si hace un examen, ese momento, o antes de que entren a trabajar al día siguiente, se va a verificar ese descenso ligero, imperceptible de la audición. Esto es evidenciable realizando una audiometría en la etapa 3. Luego, la persona no escucha. ¿Qué dijeron? ¿Para cuándo era la reunión? ¿A qué horas quedamos? No escuchen y prefieren que tener una persona que al lado le va. Pero yo mejor les digo, quedamos a las 5, quedamos para el sábado, quedamos después. Claro que hay personas que también no les conviene escuchar, entonces como me cuentan de las deudas se hacen los locos, o cuando llegan a la casa actitud sospechosa, en condiciones sospechosas, y les empiezan a pedir la rendición de cuentas, es posible que no escuchan o hasta debido a la memoria, puede ocurrir. Y el daño auditivo va aumentando, si la persona sigue expuesta al ruido, va aumentando y se queda ahí. El desenlace es que no se cura. La sordera por ruido es incurable, no es curable, no hay vuelta atrás.
concepto que tiene otro modelo de los canadienses que dice más o menos: la salud depende de 4 aspectos. Uno, va a depender del estilo de vida; 2, del ambiente; 3, de la biología; y 4, de cómo está organizado el sistema de salud. Si estos 4 aspectos están bien, mejora la condición de salud. Pensando en la población laboral que está adscrita al lugar de trabajo de las organizaciones sindicales, las organizaciones sindicales tenemos que propender a educar al trabajador en mejores estilos de vida. O sea, no solamente el médico de la empresa, si se tiene médico, tiene que aconsejar al trabajador, sino la organización sindical incentiva que existan mejores condiciones de vida, que exista un ambiente no contaminado, un mejor ambiente, un ambiente saludable, que se tenga el papel de la biología y que se organicen mejor los servicios de salud. Vamos a ver rápidamente los ejemplos. El estilo de vida es aquello que decidimos hacer. Como dice la canción, nadie puso puñal en tu pecho, primero que has hecho. Finalmente, lo que usted hace o no hace es el estilo de vida. Los riesgos que corre cada vez cuando usa los medios de protección, cuando se sube a una escalera que está en buen estado o está en mal estado, son decisiones que va tomando el trabajador. Entonces, importantísimo tener acceso al ocio. ¿Qué es el ocio? El ocio es la posibilidad de descansar. Llevarse el trabajo a la casa, llegar bravo a la casa, hecho en el perfume, no tener la posibilidad de hacer una pausa de desconectar, no es saludable. Por eso es que los japoneses, que a nosotros nos dicen los tigres, tenemos que seguir el ejemplo de los tigres asiáticos. Los japoneses están viendo una enfermedad que se llama de Karoshi. La enfermedad de Karoshi es una muerte súbita, repentina, por infarto de miocardio, infarto al corazón o por derrame cerebral. ¿Y por qué se produce? Porque las personas trabajan más de 60 horas extras de la semana. O sea, aparte de las 40 horas semanales, están trabajando más de 60 horas extras al mes. 60 hasta 100 horas al mes. Entonces, ganan más, pero en Japón mueren más. El japonés es muy disciplinado, llega 5 minutos antes, ya a las 8 puntos ya está trabajando. No para, trabaja, tiene pocos días de descanso, no hay puentes, no hay feriados. Es una vida en torno al trabajo, pero ahí está el impacto. Muerte por exceso de trabajo. Importante el acceso a la distracción, al esparcimiento, al ocio. Por eso es que los alemanes y los franceses y los finlandeses están procurando tener no 40 horas de trabajo, sino 35 horas de trabajo. Obviamente, esta es una aspiración que la medida de economía lo permita, por supuesto. Pero fíjense ustedes, la siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Importante, en la primera columna, vean ustedes los hábitos de consumo. El consumir excesivo, grasa, colesterol, está relacionado con la presencia de obesidad, de enfermedades cardíacas, las comidas
chatarra, ese aceite recalentado que ponen para todo el día y que pasa por ahí 800.000 platos de salchipapas y sí, el aceite ahí cocinando. Eso es un veneno. Por eso es que es importante negociar con el empleador la mejor alimentación posible, que quiere decir evitar eso. Eso, la comida rápida se resuelve, una hamburguesa, un perro caliente, resuelve, pero es fatal, es hacer, o sea, usted puede andar sin el carro, sin cambiar el aceite, claro que puede andar. Cada tiempo tiene que cambiar de aceite al carro. Depende del carro, de la marca, cada 2.500, máximo, cada 5.000. Claro que puede andar con el carro 10.000 kilómetros sin cambiar el aceite. 15.000, 20.000 ya cuando está hecho el aceite ya, ¿no? Entonces, claro que puede andar, pero el maltrato al motor, en el caso del carro, el maltrato al organismo, eso va a ir para el carro. Entonces, la organización sindical tiene que tener prevista esto. Dice, porque una cosa dice el dirigente, pero si los trabajadores no le apoyan, dice, no exageres, esa salchipapas, está bien, salchipapas. En la rural a mí me tocó, a mi fui a un pueblo que no había agricultura, entonces el desayuno era 2 huevos a la copa y café de higo. Y el almuerzo era un arroz con una tortilla de 2 huevos. Y en la noche era otro arroz con huevos estrellados. 5 huevos por día. 5 huevos, entonces me fui al hospital porque me cogía la alimentación de la medicina rural. No había agricultura, no había aventura, no había nada, no había. Yo estaba trabajando porque la comunidad estaba regalada. La alimentación fundamental. Sí, y mientras más edad tiene el trabajador, más encuentra en el. Entonces, pero si la organización sindical tiene que hacer conciencia, porque si no, asoma como una sofisticación del César, como ya 50, va por los 60, por eso ya quiere ya por lo menos comer caviar, ya déjenme. O sea, no es una pelea de César, una buena alimentación, es una pelea de la organización sindical, porque toda la gente está consciente. Es importante el nivel de colesterol y así vamos a prevenir muchas enfermedades cardíacas de hipertensión. El 25% de personas en el país tienen hipertensión arterial. Esas enfermedades del corazón son las principales causas. Bueno, causas más fuertes que los accidentes y los empleados profesionales. La adicción al alcohol es importante porque detrás del alcohol hay violencia en el hogar, no solamente hay accidentes, no solamente hay hígado que se daña, ¿no? Sino hay accidentes, hay violencia en el hogar, hay feminicidios, se maltratan los hijos, aquel trabajador que llega a su hogar en condiciones de violencia, tomando los tragos, entonces puede hacer cosas que no lo haría habitualmente. El consumo de tabaco, 3 de cada 10 personas mueren por el tabaco. ¿Cuántas personas mueren al año en el Ecuador? 65.000 personas. Pues más de 20.000 muertes en el país, si no son 25.000, son por enfermedades relacionadas con el tabaco. ¿Cuánto tiempo quiere vivir? Reste, si fuma, reste unos cuantos años por el tabaco. No es que el tabaco le agarra suerte. La adicción es tremenda. El consumo de drogas que no está exento de. Por otro lado, los riesgos ocupacionales, la actitud frente a los riesgos ocupacionales, aquella persona rochota que se encarga 2 sacos de cemento al hombro, este rato no pasa nada, pero después cuando se va envejeciendo las vértebras y lo que está entre las vértebras, esos colchoncitos, ya le empieza a fracturar.
Entonces cree que tiene 20 años, cree que tiene 25 años, que puede cargar la casa en el hombro, la casa en la espalda, pero ya tiene más de 30 años, ya se van envejeciendo las vértebras, las colchoncitos de las vértebras, y va a entonces, importante. Y los hábitos de difícil clasificación, el manejo de hábitos, el manejo de la sexualidad. Siguiente, por favor. Solamente una vez y sin preservativo. Una vez, ¿cuántas veces necesita para tener SIDA? ¿Cuántas veces? Una vez expuesto al virus puede ser suficiente. Y en el Oriente hay la clase 6. La clase 6 es aquella prostituta que, ¿ustedes saben lo que han visto? El pantalón y las visitadoras levanten la mano. ¿No han visto la película? Perfecto. Entonces, llevan trabajadoras sexuales a los cuarteles militares, entonces, mientras más puntos haya, más relaciones tengan cada más. Entonces ponen en fila 20 conscriptos o más, y entonces va ganando de acuerdo a cuántas relaciones tenga. Entonces, pero la clase 6 es la trabajadora sexual que acepta tener relaciones sin preservativo, para que le paguen un poco más, pero para luego poder que puede cuidar. Entonces, el manejo de la sexualidad es muy importante. En cuanto al ambiente, el aire, el agua, la calidad del agua, en Quito, en el Ecuador, el ambiente, hay una contaminación. Usted suba desde Tumbaco, suba desde Los Chillos, va a ver una nube tóxica ahí en el cielo de Quito. Viendo el cielo de Quito, pero está contaminado. Va a ver que hay un smog. En Europa la gente se cambia menos. Se dice que los europeos son más sucios que nosotros. Puede ser. Pero en parte puede ser porque el clima de ellos en determinados momentos, y sobre todo además del clima, la contaminación ambiental no es la noticia aquí. Usted se pone aquí la camisa y los puños se hacen negros. Y la noche se hace el pelo negro. En Europa he visto profesores míos que usan la camisa 3 días. Y usan la camisa 3 días. Yo no me imagino que están lavando en la noche y secando para poder ser bien la camisa. Y entonces es por la contaminación ambiental. Aquí no tenemos la contaminación de México, de Santiago, de Sao Paulo, pero hay contaminación y entonces la calidad del aire es importante. Así como la calidad del agua, que tiene que ver con la salud, ¿no? Importantísimo. Y también la dimensión psicosocial, importante, la dimensión psicosocial positiva, en el hogar, en el lugar del trabajo, donde no exista violencia, donde exista respeto, donde exista bienestar, donde existe maltrato, donde existe acoso, es un ambiente nocivo. La biología, por otro lado, las personas van cambiando biológicamente. No tenemos 20 años. O tenemos 20 años, dormimos 2 horas, no acostumbramos durante el día y vamos a dar un examen. Ahora usted no duerme dentro de 2 horas y al día siguiente tiene deuda de sueño. ¿No? La biología va cambiando. Usted ya no puede jugar un partido de fútbol cuando tenía 20 años de edad. Eso no es posible. Entonces, avanza la edad del trabajador, la presencia de enfermedades puede ser más frecuente. El trabajador se enferma con más frecuencia. Conclusión. El trabajador, como decir, portátil solamente jóvenes fuera de los cuarentones y los cincuentones. El problema es que los cuarentones y cincuentones tienen madurez, tienen experiencia, saben hacer su trabajo. Pueden los cuarentones y cincuentones no cogemos el celular así como hoy cogen los niños y ¡pim! Aplastan y ¡pim! Sin ver, ya mandan el WhatsApp, se conectan en las redes sociales, esto y lo otro. Pero no tenemos esa misma rapidez, pero tenemos la rapidez, sabemos defender el trabajo. Es como, les pongo un ejemplo, las personas que tienen epilepsia, las personas que tienen ataques, son los mejores trabajadores, porque valoran la oportunidad de tener un trabajo porque hay marginación a los epilépticos. Bueno, ¿cómo vas a contratar a un trabajador que hace ataques
mencionó todo. Entonces, hay una pelea por que estén insertados laboralmente y son los mejores trabajadores, las personas epilépticas, porque valoran esa oportunidad. Y eso pasa con los cuarentones, cincuentones, sesentones, que empiezan a decirlo, y hasta cuándo estará, ya tiene 60 años. Y el decreto 813 es algo que tienen que tomar. Porque con el 813, ¿usted cuántos años tiene? ¿Cuánto le falta? ¿Por qué razón? Porque necesitamos puesto para poner a alguien del partido político, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, eso es un asunto a tomar en cuenta. Hay enfermedades que se presentan más en las mujeres, ¿no? Y más en los hombres. Obviamente que los hombres no tenemos cáncer de útero, ni las mujeres tienen cáncer de próstata, por supuesto, pero hay enfermedades que se presentan más frecuentemente y eso repercute en la población laboral que tenemos. Las mujeres tienen más problemas de la vesícula, tienen más problemas de la bronquitis, tienen más problemas de la osteoporosis. Los hombres son personas que han más problemas del corazón, tenemos más accidentes. Decimos que las mujeres no manejan bien los carros y que nosotros manejamos más, mejor, pero los hombres son los que más nos accidentamos, más accidentes de tránsito, más accidentes laborales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, importante. También otra variable que es la raza afrodescendiente, la gente de Esmeralda, de Moradora, de Chota, tiene más alta la presión arterial que el resto. La población indígena, francamente indígena, porque todos somos mestizos. Aquí si digo, levanten la mano de los que son blancos, a lo mejor levantan alguien, pero los blancos son los irlandeses, los ingleses, los alemanes, los escandinavos. El resto somos mezcladitos, un poco más mezclados, un poco menos mezclados, ¿no? Pero la condición indígena, la raza indígena más marcada indígena tiene la presión arterial endomeable, tiene la presión arterial baja. La siguiente, por favor. ¿Y cómo está organizado el sistema de salud? Es importantísimo. Si el sistema de salud, si el servicio médico solamente hace curación, y la empresa no hace prevención, si no tienen acceso, va eso a marcar el nivel de salud. ¿Sí? Vamos a hacer una pausita de 5 minutos para levantar la siguiente hora. 5 minutos, nos levantamos, tomamos un cafecito. ¿No? Ya quedamos en que si toman el cafecito todos juntos. Allá, traemos acá el cafecito. A ver, vamos a hacer algo. A ver, compañeros, vamos a hacer una pequeña distracción. Por favor, pónganse de pie. No, despiértense entonces. Por favor, tírense a ver. A ver, cojan el foco más cercano. Cojan el foco más cercano, por favor. Pero cójanlo. Ya. ¿Cuál es la dinámica que vamos a hacer? Los compañeros les van a entregar un globo inflado en cada fila, al que sea, al que les guste. A la persona que entrega lo echa al aire y solamente soplándolo lo va botando hacia atrás, hasta terminar sin cogerle con las manos. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Ya, a ver. No, ahí. Dele. Sople, siga el baño. Sople, por favor, sople. Ya no soplan. Ya, ahora regrésenle para acá. No.
¿Por qué se pasó? A ver, para acá. Regrésenlo, por favor, para acá, devuelvan. Ya. Listo. Otro. Ya. Ya no sopla. A ver, vamos nuevamente. Arriba las manos. Ya tomen el foco más cercano. Hacen. Una respiración honda. Otra respiración honda. Ya, un aplauso. Uno. Tomen asiento, muchas gracias. Entonces, es que aquí va todo eso, de que la salud tiene varios factores que no solamente dependen del empleador, no depende solo de la sociedad, no depende del imperialismo, hay varios factores que están jugando. Y uno de ellos, claro, la política del empleador es importante, la política de seguridad de salud que tiene la empresa, por supuesto. La política de salud del país, por supuesto. Pero hay una parte que tenemos que hacer, que es la parte que tiene que poner el trabajador. Los trabajadores tenemos que poner una parte, que es esas prácticas saludables, esos estilos de vida saludables, ¿no? Para posibilitar que exista salud. Por ejemplo, veamos ahí la presión arterial alta. La presión arterial alta, vean ustedes, tienen ahí 5 columnas. En la primera línea, prevención, estilo de vida, ambiente, biología y servicios de salud. En la siguiente, en la primera columna, prevención primaria, secundaria y terciaria. ¿Qué hay que hacer en el estilo de vida? Queremos vivir mejor, queremos vivir más, de todo mejor, calidad de vida. Tenemos que trabajar en lo que es la dieta que hay en la empresa, mejor de la empresa, la dieta que nuestros trabajadores se sirven o que llevan, ¿no? Será importante que sea adecuada, que no sea excesiva en carbohidratos, que no tenga mucha sal. La sal es el enemigo, es uno de nuestros enemigos, así como el azúcar, el exceso del azúcar. Gracias. Son enemigos, pero tenemos una cultura del azúcar. ¿Cuántas cucharadas nos ponemos en el azúcar? 2, 3. Haga la prueba con media cucharadita de azúcar. Y hay personas que no ponen azúcar. Puede ser suficiente. Hay una cultura del azúcar. El azúcar se está viendo que no es conveniente, así como la sal. ¿Se imaginan ustedes comer huevos sin sal? Es posible, o por lo menos que no estemos jugando con el saber. Lo importante es educar, incentivar a los trabajadores en dietas adecuadas, no en exceso de comida. La actividad física es importantísima, no cuando se tenga 60 años, ya cuando está jubilado, sino importante como parte de la vida.
es verdad que hay muchos trabajadores, como los trabajadores de recolección de basura, que están en casa del recolector. Ellos no necesitan irse a hacer ejercicio en la carolina, pues están de casa del recolector, llevando, por supuesto, su trabajo habitualmente es de gran despliegue físico. Pero hay muchos otros trabajos en los cuales la persona está de pie. Por ejemplo, las personas de las empresas de flores, las personas de post cosecha, están todo el tiempo de pie. Apenas se traslada un poquito para mover, ¿no? Para clasificar, pero es un trabajo de pie, ¿no? Así como ese trabajo en las textileras, igual junto en los operadores de máquinas de guidatura, en telares, es un trabajo sedentario, es un trabajo de pie. Es muy importante la actividad física. Cuando empieza a gustarle la actividad física, usted siente que se llena, como comer, así se llena de energía, porque ese es el ejercicio, porque no solamente está ejercitando los músculos, que va luego a necesitarlos, a utilizarlos, sino que la circulación del cerebro se mejora por el ejercicio físico. Toda la circulación se mejora, incluyendo el cerebro, y entonces hasta la memoria, hasta el pensamiento se mejora. Entonces, el ejercicio es parte fundamental les invito a hacerlo como algo cotidiano, ¿no? Reducir la obesidad, por supuesto, y el tabaquismo, que es un anacronismo. El tabaquismo es una cosa todavía socialmente aceptada, pero es un anacronismo, por lo dicho. A nivel del control del ambiente, reducir el estrés y la contaminación ambiental. Y a nivel de la biología, la edad, conforme va avanzando la edad, va a aumentar el riesgo de presencia de hipertensión arterial, la raza, los afrodescendientes, carga genética, hay una carga genética que se transmite. Si hay un hipertenso, es posible que existan varios de hermanos hipertensos, y le preguntamos al papá y a la mamá cuál era el que el hipertenso se va transmitiendo. Y claro, los hombres tenemos más presión arterial más alta que las mujeres. Importante que las personas sepan medirse la presión arterial, que sea algo vulgarizado, que algo que las personas sepan coger intención de tomarse la presión arterial, algo que la gente no sepa hacer. En la prevención secundaria tenemos que similares actividades hay que realizar, hay que hacer chequeos médicos. La persona puede ser que sea, si tiene ya presión arterial alta, tenga que cambiarse de puesto de trabajo, no debe trabajar en lugares muy estresantes y sobre todo no debe trabajar expuesto a polvo. No debe conocer efectos colaterales de los medicamentos que tiene que tomar y puede ser necesarias terapias alternativas, yoga, reiki, para ayudar. Y esa persona puede hacer un derrame cerebral y luego va a requerir todas esas medidas, se hace un derrame cerebral, que es para organizar un andador, o que la vivienda no exista riesgo de caída en la ducha, en las áreas húmedas sobre todo, requiere terapia del lenguaje, terapia física, y hay que estudiar a los familiares, ¿no? Entonces, esto un poco para enfocar los diferentes momentos en torno a una enfermedad. Muy bien. La mayor parte de enfermedades no son ocupacionales, todavía con el conocimiento actual. Son comunes. Esto es el trabajo, no tiene nada que ver. Por ejemplo, en la diabetes, por ejemplo, en la gripe, no tienen nada que ver. Son enfermedades comunes. La osteoartrosis, los problemas de osteoporosis, mujeres, problemas de la vesícula, etcétera, etcétera, son enfermedades comunes. Las enfermedades profesionales o ocupacionales son aquellas que se producen por exposición laboral. Si es que es ruido,
a producir ojeras, si es asílice, puede producir la silicosis, si es que está expuesto a plaguicidas, puede producirse una intoxicación aguda por plaguicidas, si es que las personas que están trabajando en recolección de basura tienen contacto con objetos cortopunzantes, ¿no? Puede hacer hepatitis B porque se lastima al recoger la basura. Aquí en el país se pone nomás las agujas, se ponen los vidrios rotos, no se pone una envoltura, no se dice peligro, aquí hay vidrio, peligro, aquí hay una jeringa. Hasta los focos ahorradores. ¿Qué es lo que tienen los focos ahorradores? Tienen mercurio, y el mercurio está ahí presente, se rompe la cápsula, se derrama y el trabajador se está exponiendo, ¿cierto? Entonces, importante tener presente la presencia de esas enfermedades donde existe una exposición laboral. En trabajadores textileros hemos visto problemas de sordera, porque los niveles de ruido son más altos, problemas respiratorios, hemos visto asma por la exposición al algodón, por las impurezas del algodón, puede haber la llamada disinosis. En trabajadores de laboratorio, de farmacéuticas, puede haber estrés por la cadena de montaje, transporte, el trole, las migraciones del trole, importantísimo, porque el trabajo, las migraciones puede afectar la columna, puede afectar ese territorio, puede afectar la columna, y por eso será importante tener presente que se tiene que movilizar todos. Estas las enfermedades profesionales, pero pueden haber enfermedades que se presentan en otras situaciones laborales, pero que se presentan en los trabajadores con más frecuencia. Por ejemplo, la diarrea. La diarrea no es ocupacional o profesional, pero si es que en el comedor de la empresa no hay una adecuada preparación de los alimentos, esa enfermedad está ocasionada en el trabajo o no está ocasionada en el trabajo. Está ocasionada en el trabajo. Si es que el agua que se sirve a los trabajadores está contaminada, es una enfermedad ocasionada en el trabajo porque las condiciones de trabajo no son adecuadas. Si es que hay una persona que tiene gripe y contamina a los demás y los trabajadores no están vacunados contra la gripe, o el griposo no se le aislado, no se le aislado para que no exponga a los demás, esa gripe es contraída en el trabajo, ¿cierto? Entonces hay enfermedades ocasionadas por las condiciones del trabajo. Esa carnecita que está en los ojos, han visto esa carnecita que está en los ojos, esa carnaza que llaman los trabajadores, está relacionada por trabajar a la intemperie, ¿cierto? Pero pueden haber no enfermedades, sino trastornos, cambios, como es, por ejemplo, en la acetilcolinesterosa. Podríamos hablar del caso de los trabajadores de las flores, ¿no? Que no está intoxicada, no está enfermos, pero hay un trastorno. Hay un trastorno. Cuando estábamos nosotros en riesgo, recuerdo un trabajador, una empresa que vendía agroquímicos y trabajaba en una bodega de venta en San Lorenzo, y en San Lorenzo a veces se va la luz, entonces tenía incluso ventilación, se iba la luz, y ahí coexistía. Él trabajaba, había los olores de los agroquímicos que estaban ahí. Entonces, por lo tanto, se había luz, no había ventilación. Entonces, vino con la terraza alterada, vino con la terraza baja. Entonces, no es una enfermedad, o sea, no está enfermo, pero tiene una alteración. ¿Se me entiende? Entonces, nosotros del seguro de riesgo le contamos 2 meses. Si no había cómo cambiar el puesto de trabajo, pedimos, nosotros lo ordenamos, pero pedimos, ¿cierto?
realmente que los políticos se tienen esto de que no había un cambio de trabajo, no retiramos de subsidiario debido 2 meses de descanso, ¿no? Para que se pueda recuperar hasta que vuelva a reactivarse la indemnización. Y hay enfermedades que no tienen nada que ver con el trabajo, están agravadas por el trabajo, como puede ser la artritis reumatoide, esta que se tuerce en los dedos, en las articulaciones, que no se produce por el frío y la humedad, pero que el frío y la humedad les agrava, o sea, les hace intolerable, ¿sí?, trabajar con esa enfermedad. Es el caso, por ejemplo, del trabajador del aeropuerto, que hacía turnos de madrugada y tenía artritis reumatoide. No es una enfermedad ocasionada por el trabajo, pero el trabajo agrava su enfermedad y entonces nosotros le tenemos ahí que poner el turno durante el día, ¿no? Y no el turno de la madrugada para que no esté mal, no se sienta mal. Igual puede ocurrir con una persona que tiene problemas en las rodillas, no por el trabajo, sino porque tiene sobrepeso. Entonces, por el sobrepeso tiene artrosis de las rodillas, ¿cierto? Pero entonces lo ideal, aparte de que tiene que bajar de peso, dieta, sea que no trabaje de pie, sino que se alterne con otro tipo de posturas, o por lo menos esté en movimiento. Y está claro esto en torno a las enfermedades agravadas por el trabajo. Visto así, las enfermedades se pueden clasificar según el agente etiológico, según el factor de riesgo, que tiene que ver con el microclima, tiene que ver con las temperaturas inadecuadas, o tiene que ver con los contaminantes, sean biológicos, bacterias, virus, hongos, parásitos, o contaminantes físicos, enfermedades por el ruido, enfermedades por las vibraciones, enfermedades por las radiaciones, o por contaminantes químicos que de acuerdo al tamaño de la partícula se dividen en polvos, humos, gases, geles, vapores o sustancias, ¿no? Entonces, ese es el grupo más numeroso. O enfermedades dadas por la sobrecarga física, como es posturas de trabajo mantenidas o en general incómodas y movimientos forzados. Enfermedades por sobrecarga psíquica, trabajo repetitivo, turnos rotativos, acoso moral, monotonía en el trabajo, ¿no? Ustedes han visto la película Tiempos Modernos. ¿Han visto o no han visto? ¿Se han visto o no han visto? Vamos a ponerles 4 minutos. Una reacción distinta. Otro minutito.
Quiero el audio.
Bueno, ¿qué testimonio? ¿Qué les pareció ese testimonio? Estos 10 minutitos, 12 minutitos, ¿qué les pareció? Ese trabajo en el cual utiliza pocos músculos, pero el trabajador no controla el trabajo, sino el trabajo al puesto.
Imagínense ese rato acordarse si es que apagó o no la cocina, si es que tiene que cubrir un cheque, que tiene que hacer un depósito, o tiene que ir a pagar la presión. Todo el día está su mente totalmente. Este trabajo es el más interesante y esto hace 80 años, Chaplin. Por eso es grande Chaplin. Vean el resto de la película Tiempos Modernos, es un mensaje impresionante. Por eso es grande, no solamente con lo que actúa, sino cómo se ubica el contexto y el mensaje, ¿no? Muy bien. Entonces ese es el trabajo más estresante y cada vez nos vamos un poco acercando. Por ejemplo, hay empresas donde matan 3.000 pavos o 11.000 pollos. Las empresas que matan pollos son así, mataderos. Tienen ese ritmo de trabajo, ¿no? Es el trabajo más estresante. Muy bien. Ahora, las enfermedades pueden clasificarse por si son agudas o crónicas. Agudas, al contar así rapidito, la persona se enferma. Estando bien, se enfermó. Es el caso de la persona que entra a un área donde estamos fumigando y se enferma. Nosotros hemos visto trabajadores, recuerdo yo casos de un trabajador en el Ángel, era la segunda vez que se intoxicaba y se murió a las 4 de la tarde. Así, a un área fumigada y se fue poniendo mal durante el día. Son explosiones agudas que la enfermedad se produce el rato mismo. Pero hay otras, la mayoría, que son crónicas, es decir, a plazo, que poco a poco se van enfermando, poco a poco a lo largo del tiempo. La silicosis después de 3 años, después de 10 años, el cáncer después de 20 años. El cáncer no se produce de la noche a la mañana. Las sorderas de oído después de 5 años son enfermedades crónicas y estas son la mayoría y frecuentemente no se toman en cuenta porque siempre ha trabajado, siempre ha estado expuesto, entonces no se toman en cuenta. No así las agudas en las cuales estaba bien y ese día mismo se puso mal. Entonces, las que se subregistran, las que no están en las estadísticas, son las crónicas y esas son la mayoría. Las que están en las estadísticas son las agudas, pero son la mayoría, ¿no? Las intoxicaciones, quedarse sol, por ejemplo, las personas en el cuartel son trabajadores, ¿no? En el Podorín que explotó acá en Malvinas, por el Valle de los Chillos, quedaron algunos sordos por explosión del depósito de municiones, igual en Granada o en la Brigada Galápagos, explotó en Podorín y vimos algunos casos de sordera que ese rato se hicieron de inmediato, ¿no? Entonces, esas son las enfermedades agudas y las crónicas, ¿no? Ahora, una enfermedad para diagnosticar tiene que tener algunos criterios. Primero, tiene que estar expuesto a la gente, ¿no? O sea, no puede haber la intoxicación por pesticidas si las personas no están expuestas a pesticidas. Entonces, el primer criterio, antecedentes de exposición en el trabajo, habrá que diferenciar si no fue fuera del trabajo. Primera, antecedentes de exposición. La segunda, que esa exposición es importante, ¿no? Es relevante, ¿no? Entonces, que es a un nivel importante y que eventualmente hay algún otro caso en la empresa. Por ejemplo, una vez nosotros en el hospital detectamos 4 casos de túnel carpiano en las personas que doblan las gasas. Entonces, ahí había que estudiar y ver qué es lo que estaba pasando, ¿no? O sea, ese es el criterio epidemiológico. Cuando hay varios casos de personas, hay que pensar en enfermedad profesional. Tercer elemento, la presencia de alteraciones en los exámenes de sangre, en los exámenes con diferentes aparatos, ¿no? Hay alteraciones, entonces ese es un criterio. Cuarto criterio, hay signos y síntomas de enfermedad, ¿no? Y quinto criterio, en el Ecuador tenemos una tabla abierta. En México hay una tabla cerrada.
Solo son enfermedades estas, las que están en la tabla, las que están fuera de la tabla, no son enfermedades. En cambio, en Ecuador hay una apertura para que, a pesar de que no estén en la clasificación, se puedan considerar siempre y cuando se muestren evidencias científicas. Las evidencias científicas son estudios, investigaciones que se han hecho para demostrar que esa enfermedad puede ser profesional. Entonces, estos son los criterios de enfermedad. Bueno, aquí está el ejemplo de las enfermedades. En inicio, sobre todo el 50%, en la primera columna está la lista de enfermedades y en la tercera columna está el porcentaje. La sordera por ruido llegó a ser la mitad de casos, pero esto ha ido cambiando conforme pasa el tiempo y en el segundo momento la sordera o hipoacusia ocupa únicamente el 35% de casos y han aumentado mucho los trastornos musculoesqueléticos, problemas pericarpo, que van por usar mucho el pulgar, esto de doblar con frecuencia, nivel de los codos, epicondilitis, ¿no? El problema de trabajar con los brazos arriba, sobre este nivel, para arriba, relacionados con la presencia de hombro doloroso, problemas en el manguito rotador, ¿no? Son lo más frecuente que estamos viendo. Y la hernia discal, ¿no? Que es, o sea, hernia discal no es sinónimo de enfermedad profesional. Hernia discal hay que estudiar si es que hubo una exposición profesional que explique esa hernia discal. Ahora, ¿cómo está la 513? Prácticamente hace difícil que una hernia discal sea reconocida como profesional, porque, como dije antes, hay ciertos trastornos degenerativos por la edad. Entonces, como ya hay esos trastornos, entonces puede invocarse diciendo de que no es ocupacional. Pero esto viene dado por la noción de que la enfermedad tiene varias causas. No tiene una sola causa, sino que tiene varias causas. Y esto lo vamos a profundizar el día de mañana, ¿no? Entonces, los trastornos musculoesqueléticos son los más importantes, cada vez más importantes, que no solamente están relacionados con levantar pesos, sino el trabajo, por ejemplo, de post cosecha. Es un trabajo manual con flexión, extensión, esto, ¿no? Repetidamente, flexión, extensión, plegar, ¿no? Esto estamos viendo en las telefonistas, en las personas que están atendiendo por el call center y la llamada y están todo el tiempo todo el tiempo están trabajando. El hecho de trabajar es la postura del descanso. Esta postura es de trabajo. Y esto, el trabajar todo el tiempo así, está asociado con problemas a nivel de cárcel. ¿Quién duerme de pie? Levante la mano, ¿quién duerme de pie? Parado, ¿quién duerme parado? De pie, ¿quién duerme? Las personas duermen sentadas o acostadas. De pie es una postura que no es para descansar. Pues así mismo, el trabajar con la muñeca así, doblada, y de manera permanente, es una postura de trabajo donde hay un nivel de esfuerzo, ¿no? Está relacionado y que estamos viendo. Ojo mucho con los trastornos musculoesqueléticos, que son los principales trastornos. Y entonces, en todo caso, para establecer una enfermedad profesional y terminando, tiene que estudiarse bien el puesto de trabajo, tiene que estudiarse bien la enfermedad, ¿no? Esos son los dos elementos, ¿no? Estudiamos el caso de una persona que tenía demencia, 50 años tener demencia no es común. Entonces fuimos a estudiar dónde había trabajado en campamento en el Oriente, expuesto a diferentes sustancias, pero ninguna de las sustancias nos explicaba su dolencia. Fuimos a estudiar como hasta cuando trabajó en mi casa, trabajó para ver su historia. Y no encontramos una explicación a su enfermedad. Estudiar
la exposición no quiere decir que la conclusión es que es una enfermedad profesional. La mayoría no lo son. Y el reto y el difícil es probar con evidencias, es como rompecabezas que es una enfermedad profesional. Es como una mesa, si no tiene las 4 patas es difícil poner una mesa. Entonces, el diagnóstico de enfermedad profesional es un rompecabezas. Y buscando las evidencias para demostrar que la exposición ha sido peligrosa y que la enfermedad actual está relacionada con esta exposición. Un poquito, dejaríamos hasta ahí. No sé si hay alguna pregunta o dejamos para mañana cualquier pregunta. ¿Alguna pregunta? Todo estuvo clarísimo, ¿eh? Esa claridad, no hay preguntas, 0 preguntas. Entonces piensen si hay alguna pregunta para empezar mañana con alguna preguntita que tengan, ¿no? Creo que esto sería todo y que descansen una buena descanso. Entonces,
yo vengo de la fábrica de pollo, de la de pollo. Nosotros producimos la idea de la marca que yo no pero ahorita estoy en la línea, me le estaba igual la cosa, sí, nosotros tenemos un plan solo en mi casa, sino que hay varias personas, sino que ellos tengo uno a buen trabajo, por el hecho de que me empezaron a tomar la licencia de bueno, yo tuve la